Como puedes ver, estoy trabajando con dos texturas distintas de gel. Primero apliqué con poligel y ahora lo estoy haciendo con este tipo de geles que son blandos, para que veas lo que es la diferencia en lo que es la aplicación. Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 6 del curso de aplicación de uñas con moldes Dual Belleza. En esta clase vamos a comenzar nuestro trabajo con gel y poligel y vamos a comenzar con lo que es nuestra preparación de las uñas naturales Belleza, que en esta ocasión quiero enseñarte a hacerlo de manera un poco diferente, corazón. Así que bueno, vamos a comenzar como siempre sanitizando nuestra piel, después vamos a limpiar todo lo que es la zona de cutícula. Y en esta oportunidad voy a estar trabajando la preparación de la uña natural de una forma distinta, corazón. Voy a trabajarlo con mi máquina eléctrica. Para ello voy a utilizar estos barrilitos de grano 240 y esta broca que generalmente siempre viene dentro de lo que son las brocas que traen los kits de pulidoras. Siempre que compramos es una broca básica y te sirve para colocar estos barrilitos que son descartables. Son de un solo uso, lo cual los hace muy prácticos para trabajar en mesa, ya que bueno, puedes hacer un servicio mucho más higiénico utilizando este barrilito solo para una cliente. Después terminas y lo tiras y puedes utilizar otro más para la siguiente cliente. Entonces, esto me parece súper práctico para trabajar en mesa. Yo lo trabajo con potencia de 6 revoluciones por minuto, como puedes ver, 6000 revoluciones por minuto. Esto es la potencia en la que yo lo trabajo, pero eso puede variar dependiendo del tipo de máquina. Si tu máquina es de mesa, generalmente son un poco más potentes y es posible que tengas que bajarle todavía más la potencia. Entonces vamos a trabajar a una velocidad muy bajita y grano 240. Y aquí te estoy mostrando antes de utilizarlo cuál sería el movimiento. Entonces pasamos primero todo lo que es el borde, todo lo que es el perímetro, suavecito de esta manera pegado a la piel con lo que es la punta del barrilito. De esta forma lo vamos a ir pasando poco a poco. Aquí estoy retirando unos residuos que tenía todavía de gel de la aplicación anterior. Entonces lo vamos a hacer de esta forma por todo el borde primero, todo lo que es la zona del perímetro, todo pegado a la piel. Y después de manera vertical lo vamos a ir haciendo en el resto de la uña, así a pequeños toquecitos. Recuerda que siempre son pequeños toquecitos cuando trabajamos con la máquina. Esa bajita velocidad y también sin ejercer presión. Es casi que simplemente estoy flotando y acariciando la uña con la pluma de mi broca. ¿Sí? Esto es muy importante para que no vayas a lastimar la uña natural. Sí, entonces de esta manera lo vamos a trabajar. La verdad es que es una manera muy práctica y rápida de hacer la preparación de las uñas naturales. Y como ya te lo mencioné, súper práctica por el hecho de trabajar estos barrilitos desechables. Así que bueno, no vas a tener que estar esterilizando limas y además es muy higiénica. Bueno, ya que terminamos de hacer la preparación de nuestra uña natural, vamos a limpiar cualquier residuo de polvito que nos haya quedado, residuo tanto de lo que pulimos nuestra uña como de lo que es el desgaste del barrilito. Y ahora voy a utilizar estos dos productos, que es el primer que utilizo Protein Bond, recuerda es un primer sin ácido, y vamos a utilizar base coat, ¿sí? Entonces primero vamos a aplicar una capita de primer de esta forma, ya que voy a estar realizando extensiones de uñas, así que es mejor aplicar una capita de primer para tener ese refuerzo adicional en la adhesión. Y después ya voy a aplicar una capita de lo que es mi base coat. Recuerda que en todos los sistemas de gel siempre la base es muy importante. Vamos a aplicar primero nuestra capa de base. Esto es para los geles. Si te fijaste en las clases anteriores que trabajamos con acrílico, no aplicábamos base. Eso es porque el acrílico no lo necesita, pero los geles sí. Entonces aquí con los geles sí vamos a aplicar nuestra base. Ya que tenemos bien colocada nuestra primera capa de base, vamos a curarla y aquí terminamos lo que es la preparación para trabajar ya nuestras uñas con los moldes. Ahora sí, ya que está bien curadito esto, vámonos con los moldes belleza y en esta ocasión voy a comenzar trabajando con poligel. Sí, entonces voy a estar utilizando este poligel y vamos a aplicarlo directamente de esta manera en nuestro molde. Entonces voy a colocar una buena porción de lo que es este gel
Y después, con la ayuda de mi pincel, lo voy a estar distribuyendo en toda la superficie de mi molde. Recuerda que aquí humedezco un poquito mi pincel, lo voy a humedecer. Esto es solución para poligel, así que generalmente todas las marcas de poligel vienen con su solución. O también puedes utilizar una mezcla de 50% agua y 50% alcohol isopropílico. Eso también puedes utilizar. Entonces lo vamos a esparcir uniformemente de esta forma. Trata de que te vaya quedando parejita tu aplicación. Aquí, por ejemplo, me falta un poquito de gel en un lateral. Aquí lo estoy colocando para reforzar muy bien también todo lo que es la zona de anclas de tensión. Y ya que tienes listo toda tu aplicación de poligel, pues ahora ya vamos a colocarlo a nuestra uña. Y lo que vamos a hacer es, fíjate, haciendo una palanca hacia el frente, suavecito, vamos a posicionar nuestro molde. Sí, es muy fácil realmente trabajar con poligel. Este poligel es de textura pesadita, así que no necesito sujetarlo ni nada, solito se queda fijo en la uña. Aquí lo que voy a hacer es voy a perfeccionar el borde del borde libre por la parte de atrás. También tomo mi pincel, humedezco con la solución para poligel y fíjate, antes de llevar a curar, lo único que voy a hacer, ya habiendo colocado el molde, sujetándolo ligeramente, voy a esparcir ese excedente para que me quede parejito y ya que está listo, ahora simplemente lo vamos a curar. Entonces, el poligel yo lo curo durante de 1 a 2 minutos, dependiendo qué tanta pigmentación tenga el poligel. Los poligeles con más pigmentación necesitan más tiempo de curado. En mi lámpara de 48 watts. Esa lamparita de mano la utilizo para las tomas del video o para hacer el precurado nada más, belleza, pero en realidad todo lo cubro en mi lámpara profesional de 48 watts. Sí, ya que está listo, vamos a esperar un momentito para desmoldar y vamos a comenzar a hacer otra aplicación, pero esta vez vamos a hacer un encapsulado, belleza. Como viste, comencé aplicando una capita de gel constructor transparente y ahora vamos a aplicar distintas decoraciones. Aquí que yo elegí esta gama de decoraciones, comenzando con un poquito de nácar. De esta manera lo vamos a colocar y con nuestro gel constructor de base sin curar vamos a ir colocando toda la decoración. Si de esta manera vamos a utilizar este gel como para adherir toda esta decoración. Aquí ya ve colocando la decoración como tú quieras. Yo elegí estas 3 decoraciones para ir pues armando pues mi diseño. Un poquito de nácar, un poquito de hoja metálica plateada y también apliqué al final un poco de flakes que ya sabes que me encantan, para mí son súper básicos, me encanta el toque de brillo que dan y además que son muy fáciles de utilizar y súper prácticos y muy rendidores. Ya que tienes toda tu decoración, vamos a curar directamente en el molde este gel. Y ahora voy a trabajar con este gel que también es un gel constructor, pero este es con color. Y ya voy a trabajar lo que es la capa de fondo que le va a dar color a mi diseño. O sea, primero hacemos lo que es la capa de encapsulado y ahora sí la capa de fondo. Entonces lo voy a estar aplicando de esta forma. Como puedes ver, estoy trabajando con 2 texturas distintas de gel. Primero apliqué con poligel y ahora lo estoy haciendo con este tipo de geles que son blandos, que para que veas lo que es la diferencia en lo que es la aplicación. ¿Sí? Entonces lo vamos a aplicar de esta forma, así uniformemente también en todo lo que es nuestro molde. Ya cuando tenemos listo nuestro gel, ahora sí lo vamos a llevar a la uña de esta forma y de la misma manera, igual haciendo una palanca hacia el frente para ir colocándolo de manera uniforme. Vamos a colocar nuestro gel. Como puedes ver, siempre dejo un espacio, no me voy pegadito a la piel, hay que dejar un pequeño espacio por debajo de la piel para que después podamos hacer todo lo que es el sellado de cutícula de forma más cómoda. Esto después lo voy a curar y en este caso sí necesito sujetar el molde mientras estoy curando, para lo que te sugiero una lámpara estática para hacer un precurado. Antes de continuar, corazón, una pequeña pausa publicitaria porque quiero recordarte que vas a poder obtener por este curso tu certificado oficial por nuestra marca Corazón, sí, solo por tiempo limitado, sin ningún costo adicional. Si quieres obtenerlo, en la descripción de este video te dejo toda la información para que puedas solicitarlo. Además, te recuerdo, belleza, que si este curso te está sirviendo, si estás aprendiendo, la manera que tienes para contribuir conmigo es suscribirte
suscribiéndote a este canal, dejándome tu like, tus comentarios y compartiendo este video con otras personas que sepas que lo van a utilizar y que va a ser de provecho. Te lo agradecería muchísimo, me estás ayudando muchísimo con eso. Ahora sí, belleza, continuamos. Y ahora sí, belleza, ya que está bien curadito, vamos a desmoldar. Mira esta belleza de encapsulado, por favor, me encanta. Siempre este es mi momento favorito, el momento de quitar el molde. Es el momento que más disfruto de todo el proceso de aplicación. Mira, en el caso de los geles blandos es difícil controlar que te quede bien parejita la parte posterior. Por eso yo te recomiendo, si vas a trabajar con geles, también en el caso de poligel a veces te puede pasar, te recomiendo que tengas tu máquina pulidora para realizar todos los retoques que son necesarios en la parte posterior del borde libre, ya que vas a necesitar sí o sí la máquina pulidora y una broca fina para poder dar todos los retoques. Sí, mira, vamos a desmoldar la uña con poligel, entonces simplemente presionamos y retiramos el molde. Mira esta belleza, esta preciosidad. Sí, como el poligel tiene una textura muy diferente, mira, aquí sí pude darle un acabado más parejito por la parte posterior, pero no siempre es así. A veces se me alcanza a curar de más el gel y ya no puedo emparejarlo como en este caso. Mira, esta también es de poligel y me quedó un poquito pues más desastrosa por la parte posterior, así que por eso siempre te recomiendo, si vas a trabajar con geles, la técnica de dual. Lo más aconsejable es que sí tengas tu máquina pulidora para que puedas hacer todos esos retoques que son necesarios, ¿sí? Ahora vamos a la parte del limado, ya para darle terminado a estas uñas, y comenzamos siempre con laterales y punta. Recuerda, para esto sí puedes utilizar tu lima manual, una lima de grano 150 es suficiente. Vamos a retirar todos esos bordecitos que nos deja el molde, que quede bien parejita todo el perímetro, todos los bordes de nuestras uñitas. Y de ahí ahora sí vamos a pasar a lo que es nuestra broca fina para continuar con los acabados, ¿sí? Lo mismo con la uña de poligel, ¿sí? En este paso, todo lo que son los acabados de limado, no hay diferencia entre poligel o gel o acrílico, ¿sí? Siempre vamos a trabajarlo de la misma manera. Si yo la broca que utilizo, me preguntan mucho, se los menciono, es una broca cilíndrica delgada, el material es de cerámica y la abrasión es de grano medio. Lo pueden diferenciar por la bandita azul que tiene, ¿sí? Las broquitas manejan distintos colores de bandas y la banda azul nos va a indicar que es un grano medio, ¿sí? Entonces, esta es la que yo utilizo. Entonces la utilizo para limar de esta manera todo lo que es el borde de la zona de cutícula con mucho cuidado. Esto me da más precisión para que no vaya a lastimar la piel y para que ejerza un limado pues mucho más controlado, retirando únicamente los bordes que no necesito, ¿sí? Todo lo que tengo que emprolijar en esa zona de la uña. Y además también por su forma también me va a permitir limar con mucha comodidad la parte posterior del borde libre. Mira, aquí que me permite entrar perfectamente a esa zona incómoda, ya donde choca un poquito con la piel, de esa manera sin lastimar la piel, porque es de cerámica, entonces me ayuda mucho para no lastimar. Si así llegue a tener contacto con la piel, no lastima la piel, belleza. Por eso es que me gusta trabajar con este tipo de brocas para todos estos retoques. Entonces, ya que hicimos todo esto lo vamos a hacer en cada una de las uñas. Limpiamos muy bien cualquier residuo de polvo que nos quede bien parejito. Y ahora vamos a hacer un sellado perfecto en zona de cutícula. Y esto ya lo vamos a hacer nuevamente con el gel del mismo material que hicimos nuestra uña. Sí, en este caso voy a utilizar el gel blando. Utilicé este gel en todas las uñas, incluso también lo hice con las que hice con poligel, también sellé cutículas con este mismo gel. Para mí ya esta parte de lo que es darle terminado en zona de cutícula, me gusta trabajarlo cuando hago uñas de gel, me gusta trabajarlo ya con el gel blando, casi siempre, casi no utilizo el poligel para esto, a excepciones de que sea necesario por el color,
pero trato de hacerlo siempre con el Building Gel porque es autonivelable. Entonces yo dejo que se nivele y después lo curamos y ya no va a ser necesario volver a pasar la lima, sino que será suficiente con el pulidor. Solamente paso el buffer y listo, belleza, ya terminé de limar. En cambio el poligel, como el poligel no es autonivelable, quizás sea necesario que sí le pases un poquito la lima nuevamente y después pulir nuevamente. Entonces para mí es más sencillo hacerlo ya directamente con el Building Gel y más rápido termino. Pero con ambos se puede sellar cutícula, no hay ningún problema. Puedes hacerlo también con el poligel. Entonces ya que terminamos esto, fíjate, vamos a pulir perfectamente todas nuestras uñas, todo de cutícula punta, recuerda, muy bien. Y ahora sí ya le vamos a dar terminado con una capita de top coat. Mira esta preciosura. Ay, amé este encapsulado. A mí me encantan los encapsulados. Yo soy fanática de los encapsulados y este me encantó, belleza. Entonces, así es como va a quedar la uña de poligel. Igual también reforcé lo que es anclas de tensión, belleza, por si te estás preguntando. Un poquito también reforcé lo que fueron anclas de tensión al momento de que apliqué el último detalle de gel en zona de cutícula para dejar estas uñas perfectas. Ya que está listo, llevo a curar el top coat y mira este resultado precioso, espectacular. Cuéntame qué te va pareciendo hasta este punto este curso. Ya llevamos 6 clases y ahora sí estás lista para pasar a la clase número 7, belleza, donde vas a aprender a trabajar, sí, corazón, con los nail pads de silicona. Así que aquí te dejo el enlace en tu pantalla para que pases a la clase número 7. Solo da clic en el cuadrito que está apareciendo, o si no, revisa la descripción del video, que ahí también te dejo el enlace a todo el curso completito. También por si te perdiste alguna de las clases anteriores, ahí lo vas a encontrar completito. Te espero por allá. Bye bye.